Y vamos de inmediato a ver lo que ocurre en la cumbre amazónica con la participación venezolana. De un tiempo suficiente para pensar, generar debates y reflexiones. Gracias por el contacto que establecemos a esta hora. En este momento interviene la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Escasamente alcanza para decir hola y chao. Creo importante, luego de escuchar todas las presentaciones, las reflexiones, resaltar lo que significa la cuenca amazónica para nuestra región y para el mundo. Debe ser algo conocido, muy bien conocido por nuestros pueblos. Bueno, la cuenca amazónica es la cuenca, como usted lo ha dicho y muchos otros presidentes, con mayor diversidad biológica del mundo. Esta cuenca, con uno de sus ríos más extensos, descarga el 20% de agua dulce en el Atlántico. Representa además el 40% de la selva tropical del mundo. Representa también el 25% de la biodiversidad y la mayor cantidad de especies de peces en sus espacios fluviales. Es, como dijo el presidente de Bolivia, un gran regulador térmico y captura, es un gran capturador del 10% del carbono emitido a nivel mundial y además suministra el 16% del oxígeno para la humanidad. Estos números se pueden decir fríos, pero es que han puesto sobre nuestros hombros la responsabilidad de la existencia de la vida humana en el planeta. No solamente para nuestros pueblos, para los pueblos de nuestros países, sino también para la humanidad entera. Y quiero en este desarrollo exponer las graves amenazas que se ciernen sobre nuestros países, sobre nuestra región. Y primeramente, el mensaje muy claro del presidente Nicolás Maduro y su propuesta para abordar esta situación. La primera de ellas, declarar la emergencia regional de los países amazónicos. Estamos en presencia, estamos viviendo una verdadera crisis. Cuando observamos la significancia, pero también cuando sabemos la afectación que existe en la cuenca amazónica. El presidente Nicolás Maduro propone la creación de una gran fuerza de tarea ambiental de la OTCA, donde esté representadas las cancillerías, los ministerios de Ambiente, los ministerios de Defensa, instancias de articulación y de unión para abordar una situación que no nos corresponde, ni tenemos la posibilidad de abordar solos, sino de manera conjunta. Nos llama el presidente Nicolás Maduro, en su segundo eje, un plan de deforestación cero. Regatear porcentajes para ver cómo nos ponemos de acuerdo, si sobre el 10, el 20, el 30, el 50, 70%. Es como decir, ¿cuánto cuesta la vida? Es la pregunta que le hacemos acá, ¿cuánto cuesta la vida? ¿Tiene precio la vida? Creo que debemos abordar esto de una manera realmente urgente, que este plan de deforestación cero nos permita mapear las áreas críticas, tener una verdadera tasa de deforestación, área de cobertura forestal, entender la emisión verdadera de los gases invernaderos y tener prácticas sostenibles como alternativa económica. Dijo el presidente Lula el día de ayer que esta región no es un santuario, que esta región requiere un desarrollo económico armónico. Nosotros también decimos soberano, ecológico. A eso se refiere el presidente Lula con un desarrollo armónico y de equilibrio para las comunidades que aquí habitan, para las 400 comunidades indígenas que comparten este espacio y este pulmón vegetal del mundo. Bueno, en su tercer eje propone el presidente Nicolás Maduro un plan de reforestación y regeneración de la Amazonía. Muy importante y vital, la creación del Banco de Semillas Amazónicas que permita tener y preservar la biodiversidad de esta región. Crear igualmente un cuerpo amazónico
para el combate de incendios forestales y implementar además las zonas de protección. Creo que este momento nos convoca a pensar en una identidad amazónica, en fortalecer la institucionalidad, pero también en pensar lo que significa la identidad amazónica. Y por eso él también llama, en su eje cuarto, a la eliminación del uso de metales pesados en las actividades mineras, una prohibición total. Y ahí muy importante la articulación con un parlamento amazónico. De igual manera, punto eje quinto, la erradicación de la minería ilegal y la sustitución por prácticas mineras responsables. Eje sexto, y lo hemos escuchado, crear el Centro de Investigación Amazónica que nos permita tener instrumentos y mecanismos reales para monitorear la verdadera crisis que se nos puede estar presentando. Ya la ciencia ha acuñado conceptos como la crisis climática abrupta, donde lo único que reina y explica es la incertidumbre, pero que cuando llega la crisis climática abrupta, prácticamente los pueblos no van a tener posibilidad de defensa. Así que este Centro de Investigación Amazónica como brújula científica conforme también un Consejo Científico Amazónico que permita la preservación de la biodiversidad y los saberes ancestrales y comunitarios que han permitido la preservación de esa biodiversidad. En el eje séptimo propone el presidente Maduro el lanzamiento de un satélite amazónico que nos permita la percepción remota de esta región. En un octavo punto, un plan de desarrollo sostenible, ecológico y soberano. Ya sabemos que la Amazonía ha perdido el 20% de su extensión por actividades ilícitas, por actividades anárquicas de ganadería, de explotación forestal. Requieren los pueblos verdaderamente un plan económico sostenible, soberano, ecológico, en armonía y en equilibrio con los derechos de la naturaleza. Y por último, en su eje noveno, lo que llamamos la institucionalidad de esta organización. Muchos lo han planteado y de verdad podemos integrar todas las opciones que se han presentado acá, pero que permitan reafirmar nuestra soberanía, porque esto lo vamos a enlazar con una de las graves amenazas que tiene hoy la cuenca amazónica. Debemos crear consejos de ministros de ambiente, ciencia y tecnología, salud, defensa, seguridad, economía, pueblos indígenas, movimientos sociales, poner todas las potencialidades de los estados en función de una institucionalidad inmediata, de una institucionalidad que nos postergue su plan de acción en la defensa de la Amazonía. Pero aquí tenemos que ser francos y hablar con el corazón y con la mente en un buen entendimiento. Hay graves amenazas que no podemos eludir y que tenemos que abordar. El presidente Petro llamó a hablar de los disensos, porque prácticamente hay muchas propuestas en las cuales coincidimos. Nosotros identificamos como graves amenazas la voracidad de los emporios transnacionales, farmacéuticos y alimenticios. 14 grandes empresas en alimentos, 11 grandes empresas farmacéuticas concentran el capital hoy en el día, en el mundo, y concentran los mercados. Si una realidad arrojó la pandemia y está arrojando la guerra, es una mayor concentración de capital y una mayor concentración de mercado que favorece a muy pocos en el mundo y crea profundas desigualdades sociales con los pueblos de este planeta. La segunda grave amenaza, la tercerización de la función de los estados. Por eso yo digo que el camino no es desconcentrar a los estados, el camino es fortalecer las capacidades y funciones del Estado, no entregárselas a organizaciones no gubernamentales que en última instancia están siendo instrumentalizadas por los grandes emporios farmacéuticos, alimenticios, energéticos, para apoderarse de la gran biodiversidad de nuestra cuenca amazónica. La tercera gran amenaza, las aspiraciones de la otanización
para garantizar la mercantilización de la biodiversidad de la cuenca amazónica. Y aquí tenemos que llamarnos a la reflexión, porque tarde o temprano, y yo diría que más temprano que tarde, va a llegar un momento donde los intereses de esta organización van a estar en contraposición con los intereses de los pueblos del Atlántico Norte. Entonces, ¿cómo puede existir en nuestros países bases militares estadounidenses, europeas, otanistas, cuando sabemos que estratégicamente los países del Atlántico Norte ya tienen su mirada puesta sobre los recursos, el agua, la biodiversidad de este extenso territorio que, como dijimos, representa el 40% de los bosques tropicales del planeta entero? Así que nosotros creemos que esta organización debe estar al servicio de la soberanía política, económica y territorial de los países que conforman la OTCA. Ojalá nunca más alguna instancia, estructura nuestra se sirva para desconocer gobiernos legítimos, se sirva para avalar bloqueos económicos que impidan la verdadera defensa y protección de los recursos de nuestra Amazonía. Rezamos porque más nunca se vuelva a repetir esa página triste de esta organización. En última instancia, presidente Lula, lo que está presente acá es un debate profundo entre un orden económico internacional criminal con ganancias obscenas y un modelo de desarrollo sostenible que garantice un verdadero equilibrio entre la tierra, los océanos y la atmósfera. Yo quiero aprovechar este espacio para denunciar la arremetida del norte contra gobiernos nacionalistas y progresistas de nuestra región y particularmente contra los países de la cuenca amazónica. Cada vez que recibimos noticias sobre intentos que amenazan la vida del presidente Lula, sabemos que lo que está detrás son los intereses de quienes prefieren tener un gobierno en Brasil y en la cuenca amazónica que sea complaciente con las actividades ilícitas, con la destrucción de la biodiversidad y que sea complaciente también con los intereses del norte. Ante esto, ¿qué nos queda? Estamos obligados, estamos llamados a la coordinación y a la unión. No hay otro camino si queremos preservar esta alma ambiental de la humanidad y del planeta. De esas 8 banderas que vemos allí, presidente Lula, 5 países fueron liberados por nuestro padre Simón Bolívar. Y yo quiero cerrar con sus palabras en la Carta de Jamaica, cuando dijo: seguramente la unidad es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Bueno, estamos en una regeneración vital que es preservar y tener la responsabilidad de la vida misma en nuestro planeta. El mensaje de Venezuela es unión, unión y más unión. Muchísimas gracias, presidente.